Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Gracias por conectarse. Vamos a continuar con la sesión de literatura y esta vez con el realismo peruano. El realismo peruano. Tenemos a figuras importantes como Clorinda Mato de Turner, Aves sin nido, esa es su novela, importante novela. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esa novela. Manuel González Prada y el discurso en el Politeama. Bien, así van a aprovechar para tomar capturas también. Aquí tenemos un panorama amplio de lo que es el realismo peruano y cómo así aparece gracias a, bueno, no, en realidad, lamentablemente, luego de un suceso que también nos marca como nación, ¿no? Pero bien, entonces vamos a... Uy, aquí veo que estoy paralizada o no. Ay, aquí. Un poco que me descuadra esto del internet, que a veces se pone lento, pero no me ha pasado con ustedes, hasta ahora. Menos mal. Bien, miren, este marco, ¿ya? Primero el marco del realismo peruano. Miren, en líneas generales, les voy a comentar algo. El realismo de España y América se realizó, pero de modo paralelo. O sea, iban por líneas distintas. Estaban bastante alejadas, la una de la otra. Recuerden el proceso independentista, o sea, de las colonias, ¿no? Americanas. Entonces, trabajaron el realismo, pero cada una alejada de la otra. Así que, ¿por qué está Balzac y Stendhal allí? Porque el realismo en el Perú recibió la influencia directa del realismo francés, de Balzac, no solo de Balzac y Stendhal, sino también de Flaubert, Solá, pero no me dio en ningún momento el realismo español. ¿Qué les parece? Lo único en común es que tanto en España como en el Perú, la novela, y así en otros lugares, fue el género que más se cultivó, la novela. Pero en nuestro país cosas distintas suceden. En nuestro querido Perú también tuvo vigencia, además de la novela, especial vigencia, el ensayo, el ensayo, el ensayo. Así que escritores del realismo como Benito Pérez Galdós o Leopoldo Alas, que es conocido como el Clarín, no marcaron una tendencia en nuestro panorama literario. Bien, eso por un lado. Ahora, antes del realismo, no sé si están escribiendo, a ver, voy a observar todo lo que puedan escribir y lo que pueda sumar, compártanlo, no hay restricciones, ¿sí? Ahora, antes de ingresar al realismo, decíamos que el gobierno de Ramón Castilla había sido muy auspicioso para las letras. Y por eso habían encontrado un momento interesante para escribir los, los románticos en el Perú, sobre todo Ricardo Palma. Pero luego de la guerra con Chile, no quedan momentos para ser romántico. No.
Y entonces llega el momento en que hay que evaluar la situación. La nación está destruida y es el momento de hacer un análisis. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿En qué se falló? Ahora, ese análisis, si viene por parte de Manuel González Prada, es un análisis fervoroso, es un análisis severo, un análisis que busca la revancha. Por eso es importante la figura también de Manuel González Prada. Vale decir entonces que desde 1840 hasta la guerra con Chile, podíamos ser románticos, claro. Pero luego de esta catástrofe, lo que queda es evaluar el camino. Yo diría que hasta lo que hace Manuel González Prada es buscar a los culpables. Bueno, eso primero, ¿no? Lo otro, miren lo que tenemos. Estas son las características del realismo peruano, pero yo les voy a decir, no están alejadas de las características del realismo. ¿Se acuerdan que vimos ese realismo que vimos, el realismo ruso, por ejemplo, con Fedor Dostoyevsky? No está alejada de ningún realismo, de ningún movimiento del realismo. Al contrario, pero sí hay algunas pinceladas que hacen la diferencia, ¿no? Que ahora vamos a mostrar. Entonces, ¿tenemos características realistas? Sí. Miren, el tema central de los escritores del realismo es la sociedad y sus problemas. Ya está. No interesa el mundo subjetivo, no, pero sí ese entorno. Y los escritores del realismo escriben sobre entornos familiares, entornos sociales de los personajes. Si le va bien el trabajo, no le da bien no le va bien en el trabajo, si tiene expectativas de crecer económicamente, si es un personaje precario. Sociedad y problemas. Son los cronistas de su tiempo también. Son los cronistas de su tiempo. Y lo que tenemos hoy son dos escritores osados, valientes. También, sobre todo Clorinda Mato de Turner, un grito de protesta. Y bueno, complicado porque es mujer. Es definitivamente eso. Pero ya vamos a llegar a Clorinda Mato de Turner. Entonces, la sociedad y sus problemas, primer punto, ¿no? Y lo que tienen que hacer los autores para que les crea el lector, para que les crean los lectores, es retratar fielmente lo que van a ver. Fielmente, de manera fidedigna. Por eso es que van a presentar asuntos objetivos, posibles, verosímiles. Cuando digo verosímil, no es que verdadero, verosímil es creíble. Y por eso los personajes del realismo eran como las personas de la vida real. Tenían costumbres, tenían gustos, virtudes, defectos. No pertenecían a épocas lejanas, como los románticos, ¿se acuerdan? Eh, la mujer, la muchacha hermosa, con un rostro bello, pero con intenciones diabólicas, que vive en el fondo del lago. No, pero ojo, la búsqueda de objetividad cuando van por esa línea, en esa búsqueda, van a adoptar la actitud de lo que ya les dije. Alguien que registra, que observa lo que ocurre.
y se va a esforzar. Se va a esforzar por describir. Sí. El cronista, el escritor del realismo, va a ser muy minucioso, muy exhaustivo. No sé si han visto pinturas realistas. Quisiera que por ahí busquen cuando pueden el Ángelus de Millet. El cuadro mismo presenta pues la vida de la gente común y corriente, la gente sencilla. Lo mismo sucede en el realismo. Hay un fin didáctico, sí, por eso se describe. Yo voy a describir objetivamente. Si yo describo subjetivamente, no tendría un fin didáctico, porque lo que busco es mostrar a la sociedad los defectos que tiene. Por eso tenemos que leer a Manuel González Prado. ¿Y para qué les digo todo eso? ¿Para qué les digo todo lo malo? Para que lo corrija. Para que lo corrija. Ese es el propósito moral. Siempre les digo a mis estudiantes, hay un objetivo político. Florinda Mato de Turner fue política. Manuel González Prada también. Y eso es algo que uno no puede dejar en la bandeja, uno no puede dejar en la mesita de noche. Está con nosotros, ¿no? Nuestros ideales. Ahora, el nacionalismo que propugna Manuel González Prada sí es agresivo. Sí es agresivo. Pero hay que serlo, es el momento. Si no, ¿cuándo? Miren, aquí están estos señores, representantes del realismo peruano. Clorinda Mato de Turner, Manuel González Prada, Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa González de Fanny, Abelardo Gamarra. Sé que los colegios emblemáticos tienen sus nombres, pero quisiera que traten de colocarse en el zapato de estas personas. ¿De qué, de cuáles eran los prejuicios de la época? Sobre todo con Clorinda Mato de Turner, ¿no? Con Clorinda Mato de Turner. Esta narrativa, novela. Sí les dije, cuando estábamos viendo, eh, cuando veíamos a una de las tradiciones de Palma, les dije que Palma era muy amigo de Clorinda Mato de Turner, muy amigo. Eh, y amigo porque esta dama asistía a las tertulias literarias, sí. Eh, Sabía de historia, de física, era una figura muy destacada, pero todo de manera autodidacta. Qué difícil en aquel tiempo, ¿no? Porque no solo es considerada una, como más adelante vamos a ver, una precursora del género indigenista. Precursora, precursora. Eh, También es considerada como una precursora, como una de las precursoras de la novela hispanoamericana. Y en ese momento, cuando se publica Ave sin Nido, ella es inspiración.
para otras mujeres. Porque su novela, Ave sin nido, es una crítica. Está criticando a la sociedad de su tiempo, claro, en favor de los indígenas. ¿Hizo labor periodística? Sí. Aquí dice, adoptó una postura anticlerical antes de eso. Manuel González Prada también tenía una postura anticlerical, Ricardo Palma también, una postura anticlerical. Florinda Mato de Turner, miren, miren las barreras del tiempo. Cuando tenía 17 años se casó y ya escribía versos, relatos, dirigía una revista. Hasta ahí lo que hacía era participar de la vida cultural del país. En viuda y al poco tiempo muere su hijo, su único hijo. Bueno, llega a Lima porque ella nace en el Cusco. Y una vez que se instala en Lima, es perseguida. ¿Perseguida por qué? Porque, bueno, ella era directora de un periódico, el Perú Ilustrado. Un pretexto, porque en realidad lo que había conmocionado al país era Ave sin nido. Y te estoy hablando de 1889. Pero perseguida por esta novela, le quemaron su imprenta y no pudo soportar tanta presión. Así que se fue a Buenos Aires. Pero donde iba y en Buenos Aires también integró estas tertulias, estos círculos literarios. No había problema. Y lo hizo también en Buenos Aires con mucho éxito. Y fue una mujer que de mundo, ¿ah? Porque salió del país, estuvo en Europa. ¿Qué me falta aquí? Se le considera precursora del indigenismo, procuró defender al indio. A ver, promovió los ideales positivistas. Bueno, no quiero que suene eh, mal, pero obvio, claro, obvio, porque esos eran los nuevos pensamientos. Liberalismo económico, o sea, libertad para crecer, para crear empresa, para contratar trabajadores, para establecer los precios. Libertad. Ahora, el positivismo, porque ahí dice, promovió ideales positivistas. ¿A qué se refiere? Profesora, ¿será a esa corriente filosófica? Sí, a eso se refiere. Dicho sea de paso, fue una corriente influyente de la época. Pero, ¿qué pasa con el positivismo? Es, ¿qué te dice el positivismo? El único conocimiento válido y seguro es aquel que se obtiene del método científico. Ujú, del método científico. ¿Y en qué consiste ese método científico? Observación,
Investigo y experimento. Bien. Ay, mi diapositiva. Ah, ya, aquí está, aquí está. ¿Cuáles son los temas de Ave sin nido? Ahora regresamos a Ave sin nido. Ah, miren, ya les había adelantado. Cuando Florinda Mato publica Ave sin nido, hubo encendidas propuestas. Los señores de la iglesia protestaron, las autoridades protestaban, y además estaba la crítica literaria también. Pero el título ese de Ave sin nido se refiere a lo que sucede en la novela. Los aves sin nido, las aves sin nido son Manuel y Margarita, dos enamorados, indígenas, claro, de origen indígena. ¿Se pueden amar? No, están impedidos de concretar, de realizar su amor. ¿Y eso por qué? Porque son hermanos. ¿Han sido concebidos? Sí, en dos mujeres distintas, en dos indias distintas, pero el cura, párroco de la aldea de Quillac, es el padre de ambos. Es el padre de ambos. Entonces, imagínense ustedes esta novela en 1889, primero, que muestra al indio huérfano, pobre, abusado por las autoridades civiles y eclesiásticas. Pero además, esta historia, los curas tienen hijos en las zonas rurales. ¿Eso qué les parece a ustedes? ¿Ya lo habían escuchado antes? Sí, sí, claro. No, que estaban participando. Por supuesto. Y el pueblo lo sabe. El pueblo lo sabe. Esto de que muestra por primera vez es cierto, pues. Esta es la primera novela peruana, además, que muestra a ese indio en su verdaderamente condición. La verdadera condición es que este indio es un huérfano y es una víctima. Vamos a hablar sobre esta visión paternalista, ¿ya? Que también es la visión, yo les voy a decir, es la visión que también comparte con Manuel González Prado. Sucede que esta visión paternalista es una tendencia entre los intelectuales, es una tendencia entre los criollos. Y esta visión paternalista, como su nombre lo indica, hace que vean a las masas que ellos protegen, que de hecho son vulnerables, las vean como hijos. Esa masa, toda esa masa son sus hijos. Y
como es mi hijo y el indio está considerado como un hijo, lo tengo que proteger. Lo protejo, mas no dejo que se desarrolle, porque lo tengo que cuidar. Entonces, lo cuido, lo amparo, pero yo no dejo que tenga su libre desarrollo. No, ahí está, pues. ¿Y por qué? González Prada decía, le falta instrucción. Y también no solo les faltaba a los indios para que puedan tomar las riendas de la situación en la que se encontraban, no solo es que le faltaba al indio instrucción, sino que también el discurso cristiano, el discurso protector. Miren aquí, ahí está. Ahí está, sí se puede ver, ¿no? Sí se ve. Sí, profesora. Ya. Tomen una captura porque esto es importante. Recuerden que las características y los argumentos son importantes. Son importantes. Ahora, ¿en dónde está ambientada esta novelita? En Quillak. Quillak es un paraíso. Quillak es un paraíso. Y el paisaje es hermoso. Lo que no está bien y es inadecuado, es inaceptable, es la gente. Los notables, ¿no? Los notables, los que tienen cargos y no soportan la presencia, estos señores, los notables, de los criollos con tendencia paternalista que llegan aquí. ¿Quiénes son ellos? Fernando Marín y Lucía Marín, son esposos, llegan a ver sus negocios hasta que escuchan de la gente que trabajaba para ellos, por ejemplo, Juan Yupanqui, escucha lo que está sucediendo. Fernando y Lucía llegan a Quillak y ya están comprometidos con las ideas. Han recibido quejas de Juan Yupanqui y Marcela Yupanqui. ¿Qué les cuentan? ¿Qué les dicen? Por ejemplo, tienen deudas los indígenas. No hay problema. El cura, el cura, Pascual Vargas los ayuda. ¿Y cómo los ayuda? Les da el dinero. Pero a cambio, se tiene que quedar una hija de ellos. Ya, 9 y 10, ya, no te preocupes. Estamos en 9, ahora paso a la 10, ¿ya? ¿Cómo es eso de que la hija se tiene que quedar en la iglesia hasta muy tarde o quedarse como si fuera un objeto? Bueno, eso era lo que sucedía. Ahora, tú terminas de pagar tu deuda, tu hija regresa a tu casa. ¿Qué les parece? Eso tiene otro nombre, ¿no? Terrible hecho. Todo eso se lo cuenta Marcela y Juan Yupanqui a la señora Marín. La señora Marín todo el tiempo está investigando y está preguntándoles a los demás. La verdad es una sola. Los indios
en Quillac son maltratados. Incluso sus hijas, las hijas de los indígenas, ¿sí? Abusadas sexualmente. ¿Cómo esta novela no va a alborotar, pues, la situación? 1889. Ahora bien, los notables, que son los gobernadores, los curas, los policías, ya están hartos de estos esposos, Fernando y Lucia Marín. ¿Me escuchan? Disculpen. Ay, no sé, por ratos yo siento que se me lajea acá. A ver, Sí se escucha, Miss. ya. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya están incómodos, estas autoridades a quienes llaman notables, están incómodos con la presencia de los Yupanqui, así que comienzan a instigar al pueblo. Esta palabrita, pueblo. ¿Qué les dicen a los demás indígenas, a la masa, a los pobladores? Que los esposos Marín en realidad buscan darle posada, buscan la amistad de los ladrones de la iglesia. Eso para que el pueblo se indigne, ¿no? Así que queman la casa de los Marín, atacan la casa de los Marín. Esta masa de indígenas llega a la casa de los Marín, destruye todo a su paso porque han sido instigados por Sebastián Pancorbo, que es el gobernador, por el cura. ¿Y qué les dicen? Esta gente mala y tiene que irse. En la casa de los Marín se encuentra Juan Yupanqui con Marcela Yupanqui y ellos tienen sus hijas, Margarita y Rosalía. Lamentablemente fallecen en este ataque. Y Marcela, antes de morir, le revela un secreto a Lucía Marín, a la señora Marín. ¿Y qué le dice? Bueno, que una de sus hijas no es hija biológica de Juan Yupanqui, sino de un cura. Imagínense. 1889. Ahora, ellos se tienen que ir de Quillac por este ataque tan violento. Mueren los padres de Margarita y Rosalía, entonces ellas son llevadas a Lima por esta familia. Y, y en Quillac todo vuelve a ser lo que era antes. Entonces, ahí está la visión paternalista, pues. Porque la visión paternalista, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada porque no hubo una contención a esa mirada paternalista. Imagínense. Se van a Lima todos. Manuel, que es hijastro del gobernador, siempre estuvo enamorado de Margarita. Y Margarita le corresponde, le corresponde a Manuel. Manuel deja Quillac porque está enamorado, busca a la casa de los Marín en Lima, le encuentra y Manuel le pide la mano de Margarita a la señora Marín. Esto es terrible. Terrible porque ya entrando en confianza,
les va a contar que él no es hijo del gobernador, claro, y que lamentablemente se vino a enterar que es hijo del obispo Pedro Miranda y Claro, que no es otro que también el padre de Margarita, de Margarita. Miren ese desastre. Y ahí es que se va a descubrir, pues. El final es muy triste porque los señores Marín están atemorizados, tristes, desencajados. Pero mi pregunta va más allá, porque yo digo, a ver, ya, los Marín al final sí prometieron una ayuda, pero no pueden, se van, están asustados. ¿Y por qué los indios no pueden hacer algo? ¿Por qué no se sublevan los indios? ¿Por qué no se reúnen los indios? ¿Por qué no planifican? ¿Por qué, ah? Porque esa es la mentalidad del criollo. El criollo cree que el indio no puede y así los va a retratar en sus obras. ¿Por qué? Porque tienen una tendencia paternalista. Por favor, que eso quede claro. Por favor. Aquí está otra vez para que le tomen una foto. Ahí está esa visión paternalista y todavía está en rojo, pero ha hecho tanto daño esta visión paternalista, mucho daño. Bien, vamos a pasar a Manuel González Prada, ¿ya? Quería ver las preguntas, pero parece que no me va a alcanzar el tiempo. Ya saben, esto, ¿ya? ¿Se corrió de nuevo? Ah, no, no, aquí, ya. Manuel González Prada. Clorinda Mato de Turner nació en Cusco, pero Manuel González Prada nació en Lima. Y él sí pertenecía a una familia aristocrática, sí. Y de manera activa empezó a participar en la vida política del país después de la guerra con Chile. Después. Ahora, una perversión del destino era, ustedes no sé si han leído lo que él escribe, porque él es muy polémico. Sin embargo, nunca podía dar una conferencia, por ejemplo. Tenía una voz muy delgada y sus escritos fueron leídos por otros. Así fue. Propuso una renovación ideológica y cultural. Les decía que la figura de González Prada es quizás la más polémica de toda nuestra historia en la literatura. ¿Y por qué? Porque su pensamiento es crítico. Sus ensayos son demoledores. Si lo que está haciendo es denunciar y le hace responsable, ojo, a la iglesia. ¿Y qué dice además? Condeno. Él condena los privilegios. Ese es Manuel González Prada.
¿Qué pasa cuando dice buscó nuevos caminos en la literatura? Claro, no miró a España, para nada. Es el precursor del modernismo porque comienza a buscar modelos en los franceses, en los escritores franceses. Y comienza, alemanes también, ¿ah? Alemanes, poetas franceses, alemanes, comienza a adaptar esas estrofas con nuestra literatura. Así que sí es cierto esto de que buscó nuevos caminos en la literatura, por supuesto. Pero, a ver, ¿qué hacen sus ensayos? Se alza pues contra el orden vigente, va a denunciar a la iglesia, a la gente que estuvo en el poder y que no hizo absolutamente nada. No solo va a denunciar, va a maldecir a los responsables de la derrota frente a Chile. Solo defiende a los indios y defiende a los trabajadores. Sí. Ah, pero eso sí, fue un gran pensador, temido, odiado, pero sus palabras tienen vigencia. Páginas libres de cuándo es, 1894. Y horas de lucha también es importante, 1908. Horas de lucha. Nosotros tenemos el discurso del Politeama. Miren, tómenle una captura, por favor, porque siempre es importante las características y parte del argumento. ¿Qué de importante tiene este discurso? ¿Y cuál es la postura de Manuel González Prada en el discurso del Politeama? ¿Cuál es el propósito? Miren, ya les había dicho que la voz no le ayudaba mucho a Manuel González Prada, ¿verdad? Les dije que tenía una voz muy tenue, muy suave para lo que escribía, porque miren, si vamos aquí, miren, su lenguaje emplea expresiones vehementes, apasionadas, pero sobre todo contrastes, hace contrastes, son expresiones antagónicas, amor, odio, guerra, paz, ¿no? Oro, hierro, ustedes han colocado, bueno, se ha colocado en la diapositiva, pero es eso básicamente. El discurso del Politeama fue leído por un niño de 11 años. ¿Y por qué lo lee? Porque se estaba haciendo una colecta. Se estaba haciendo una colecta, valga la redundancia, para copiar fondos. Para que regresen las ciudades que se había llevado Chile. Y en esta ceremonia, que fue un 29 de julio de 1888,
un estudiante del Colegio Guadalupe es quien lee este discurso del Politeama. Yo estoy buscando aquí el discurso. Aquí está algunas partes. ¿Por qué se perdió la guerra? Se pregunta. Es la pregunta que motiva el discurso leído por este niño, ojo. O sea, la velada era en el teatro. Habíamos perdido territorio. Pero ¿cómo se abre este discurso? El niño comienza a hacer preguntas. Claro, las preguntas están allí, están siendo leídas. Hay preguntas, exclamaciones, cuidado. Cuando pregunten por el estilo, eso es. Antagonismos, expresiones vehementes, exclamaciones. Ojo, son oraciones breves pero contundentes. Quiero leer una parte. Acá, yo de verdad, el presidente Cáceres estaba allí y ustedes se imaginan pues a la gente en el auditorio, porque es muy duro con, con las autoridades, con sus coetáneos, es muy duro. Y fue muy duro también porque el presidente Cáceres estaba allí, ese caudillo, o sea, la clase dominante se ve interpelada por este discurso que está siendo leído por un niño. ¿Ven? Aquí. Quiero leer esta parte. Por favor, solo esa frase también, ¿no? Los viejos deben temblar ante los niños porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Eso era. Ahí está. Miren, me pide que retroceda la PPT. Ya. El día en que te des cuenta que vales mucho, destrozarás el mundo. Entiendo. Está haciendo una paráfrasis, me imagino, ¿no? A ver, voy a retroceder aquí. Ya, pero esa frase de los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, yo no sé si se la estaba diciendo a Cáceres, pero esa frase pertenece al discurso del Politeama. Ahora, ya estaban iniciando la colecta, ¿no? Vamos a rescatar Tacna, Arica. Uy, sí, muy triste. Si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. No hablo, señores, de la ciencia momificada, les dice momias, y está sentado ahí el presidente. Hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente para los más desvalidos. Aunque en su mente paternalista, igual que Florinda Mato de Turner, desvalidos eran hasta los indios, ¿no? Por esta mirada paternalista. Pero dice,
Hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente para los más desvalidos. No forman el Perú, el verdadero Perú, las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. Creo que él quería guerra, ¿ah? 300 años a que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Sin las virtudes del europeo, ya me estoy molestando con González Prada. A ver, enseñadle siquiera a leer y escribir. Oh, quiere decir que no tiene saberes ancestrales, ¿no? No. Y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. Uy, peor. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando leen, sobre todo si es un ensayo, porque esa es la idea que tiene eh, Manuel González Prada. Cuidado. El indio, el indio es un pagano, el indio es un salvaje, esa es la mirada romántica. Pero vienen los esposos Marín a defenderlos. ¿Qué les parece? Los esposos Marín los defienden. Pero cuando ya no se puede hacer absolutamente nada, o sea, quiere decir cuando los criollos no pueden hacer absolutamente nada, los Marín dejan todo y se van. Qué bonito. Una última lectura para retirarme porque creo que ya va a ingresar el profesor. Cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre y militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna. Y entonces, y solo entonces, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá. Daremos el golpe decisivo, primero y último. Para ese gran día que al fin llegará porque el porvenir nos debe una victoria, fiemos solo en la luz de nuestro cerebro y en la fuerza de nuestros brazos, como siempre ha sido. Pasaron los tiempos en que únicamente el valor decidía de los combates. Hoy la guerra es un problema. La ciencia resuelve la ecuación. Abandonemos el romanticismo internacional y la fe en los auxilios sobrehumanos. La tierra escarnece a los vencidos y el cielo no tiene rayos para el ver. Imagínense. Aquí quería leerles algo de los indios, nuestros indios. Al menos una frase. Nuestros. Tiene un ensayo en donde habla de nuestros indios. Miss, Hola, el profesor Valverde ya está en la sala ya. yo soy Valverde. No, Ya, no, digo, el profesor Canchua ya está en la ya, sala ya. ya, profesor, me voy. Ahí tienen ustedes entonces las alternativas, por favor, las respuestas. Cuídense mucho, gracias por conectarse. Los dejo con el profesor en buenas manos. Nos vemos, cuídense, no se estresen.